músculo esquelético. En la primera vimos lo que era más frecuente, lo que más llega a un servicio, y ahora nos vamos a ir con todo lo demás que falta. Empezando por el codo. El codo vamos a tener 3 localizadores. En este caso está posicionado, si se fijan, acá en el coronal tenemos al lado todo lo que es el cuerpo, o sea, el codo, el brazo en sí, va a ir a los lados del cuerpo, ¿ya? El de interés más que el otro, porque como habíamos dicho en la clase pasada, tenemos que tratar de que la estructura esté más cerca del isocentro lo posible. Entonces igual el paciente va como un poquito de lado, ¿ya? Así que el otro brazo va a ir prácticamente encima del paciente, con el paciente un poco rotado. Y acá tenemos nuevamente el sobremuestreo, que en este caso está al 100, es para que no se nos meta esta parte del cuerpo que se alcanza a ver, ¿ya? En el plano sagital vamos a seguir el eje del brazo y del antebrazo, ya que se vea derecha la estructura, porque si vemos bien, si intentáramos dejarlo, por ejemplo, en el eje del húmero, nos quedaría excesivamente chueco para abajo en el eje o del radio del cúbito, ¿ya? Entonces, para dejar un promedio, se elige promedio la parte distal del brazo y la parte proximal del antebrazo. Y en el axial, acá sí nos vamos a basar un poquito en lo que es la tróclea, ¿ya? Si vemos el eje horizontal de la tróclea, el localizador lo vamos a posicionar paralelo a este eje horizontal, ¿ya? Y en el coronal, por supuesto, lo vamos a cuadrar con que nos calce con el eje de lo que vendría siendo la articulación del codo, ¿ya? Y en este caso, por supuesto, que tenemos esta posición, cuidar el sobremuestreo para que no se nos meta esta parte del cuerpo que se alcanza a ver acá. Una vez que tenemos un coronal, vamos a ver el axial. En el sagital, ahora va a ser perpendicular al eje que se formaba entre el brazo y el antebrazo, ¿ya? Y en el coronal lo vamos a ubicar paralelo a lo que es, en este caso, la articulación del codo, o sea, la articulación que se forma entre el fémur, el radio y el cúbito, ¿ya? Y tratar de abarcar por lo menos en esta parte que vendría siendo ya casi la metafísis, podríamos decir, del húmero, que cubra toda la epífisis distal, ¿cierto? Todo lo que vendría siendo la tróclea. Y por abajo, por la parte del cúbito del radio, que llegue hasta por lo menos, podría ser incluso hasta acá arribita un poquito de la tuberosidad del radio. Pero si nos alcanza un poquito más, mejor todavía. Lo importante que vamos a ver acá en este examen, eh, que es lo más común, son las epicondilitis, o sea, las inserciones laterales que tenemos acá en los epicóndilos, ya que esas son las epicondilitis, que acá se alcanzan a ver estos ligamentos, ¿cierto? Negritos como corresponde. Ahí se alcanza a ver un cachito blanquito, pero tendríamos que seguir más adelante o más atrás para comprobar la verdadera indemnidad de estos que aparentemente se ven sanos, ¿ya? Y bueno, acá en el axial mismo, que es el plano que vamos a adquirir, tratar de dejarlo lo más derecho posible, que se vea estéticamente bien, que no quede así como muy chueco. Y finalmente, para planificar el sagital, ya teniendo, acá les puse otro coronal, el DP, y acá hay un axial, para poder planificar
el sagital, acá lo que vamos a hacer es tratar de seguir nuevamente el eje entre el brazo y el antebrazo, ¿ya? Y en este caso, si se fijan, va a pasar paralelo a la articulación radiocubital. Esto pasa en codos derechos, porque hay gente que tiene unos codos horribles. Y también si es que pueden estirar por completo el brazo. Hay gente que no puede, que llegan hasta una semiflexión tipo 45 grados y no pueden bajarlo más. Y ahí ustedes obviamente no van a intentar estirar el brazo porque pueden lesionarlo más. Entonces ahí ya hay que avisarle al médico que el paciente realmente no puede extender el codo y que va a quedar así. ¿Ya? Y en esos casos ahí el codo ya no queda tan bonito, queda un poquito más feo, hay estructuras que se cierran, que no se pueden estudiar muy bien, tiene ciertas limitantes, pero a fin de cuentas igual no le quita gran limitación al estudio, ¿ya? Y ahora en el axial, si nos íbamos al eje largo de la tróclea, lo vamos a hacer ahora perpendicular a este eje. Que si bajamos un poquito más, igual nos va a coincidir que vamos a pasar paralelo con la articulación radiocubital, proximal, porque tenemos proximal y distal, ¿cierto? Y eso. Acá yo les puse algo de ejemplo, que acá si se fijan, hay una antena spine prendida, ¿ya? Esta antena spine no debe estar prendida, que esto uno lo hace supuestamente cuando hay lumbares, por ejemplo, pero si ustedes están adquiriendo el codo, que el codo se toma con la antena flexi, esa que les comentaba, que uno la cierra la estructura y la fija después con unas winchas, es toda la señal que deberíamos tener. Si se prende esta antena, nos va a agarrar señal de lo que está, perdón, de lo que está en esa zona del cuerpo y se va a meter en la imagen. Entonces, tienen que fijarse siempre con qué antena están trabajando y ver que no esté ninguna otra encendida. Y apagarla, ¿ya? Eso se hace solamente haciendo clic ahí encima en la antena. Ustedes hacen clic ahí y se apaga. Para que tengan mucho ojo, que eso aplica en todos los exámenes, ¿ya? Tener siempre en consideración con qué antena están trabajando y fijarse en no pasar a llevar una antena y prenderla de casualidad. Y si lo hicieron, fijarse antes de lanzar una secuencia y apagarla, ¿ya? Porque eso va a hacer que se les meta la imagen que estaba de esa zona del cuerpo adentro de la imagen. Porque toda antena que está encendida va a captar señal, ¿ya? Así que ojo con eso. Y en el sagital lo orientamos en el orden, cosa de que el eje del largo del codo, en este caso, que vendría siendo la parte distal del brazo y la parte proximal del antebrazo, quede derecho, ¿ya? Lo mismo por un tema de estética, presentación, que se vea bonito, que eso igual marca la diferencia. Y ya en lo que es el protocolo del codo, acá tenemos las secuencias en coronal de do gradiente, T1 y de P-FAT-SAT. En axial vamos a tener el T1 y el de P-FAT-SAT y finalmente en sagital tenemos el T2. ¿Ya? La misma regla de todo músculo esquelético, que en caso de requerir medio de contraste, vamos a agregar una máscara axial, que es el T1 FAT-SAT sin contraste, eso se refiere a máscara, y después un T1 FAT-SAT en los tres planos, ya con gadolinio propiamente tal. ¿Ya? La máscara, el concepto de máscara se usa así porque un consenso en el fondo, eh, y la idea de esta máscara es que nosotros podamos comparar
el sin contraste versus el con contraste para poder ver qué fue lo que captó. Y también nosotros podemos tomar estas dos imágenes y hacer una sustracción. O sea que vamos a sacar todo lo que tienen en común, la sin contraste y la con contraste, que vendría siendo prácticamente todo. O sea, sacamos huesos, sacamos músculos, sacamos grasa, sacamos piel y va a quedar hiperintenso solamente el contraste. Eso es muy útil, por ejemplo, para evaluar la vasculatura de los tumores, en el caso de que hayan pequeños tumores de los nervios, por ejemplo, que esos son los típicos schwannomas, ¿ya? Y eso, por si es que no sé si habíamos aclarado anteriormente el concepto de máscara, por eso se llama máscara, porque es como para poder después hacer la comparación y nos sirve posteriormente para una sustracción, ¿ya? Y eso sería con el codo. Acá tenemos unas imágenes, de acá un gradiente, que si se fijan se ve muy bien el trabéculo óseo, como les contaba, que es la pillería para ver el gradiente. Acá se ve el T1. Estas son las estructuras que nos interesa analizar en el codo, ¿cierto? Para ver si es que hay una epicondilitis. Como acá, por ejemplo, miren, justo acá en este corte del mismo codo se ve esta otra inserción, a diferencia de este, son cortes diferentes, y acá pueden ver que hay claramente una epicondilitis, ¿cierto? Acá hay un DP FATSAT y acá hay un T2 sagital. Y acá están los axiales, acá el T1, si se fijan, igual tiene un pequeño artefacto de movimiento. En los axiales es muy típico que se nota aún más el movimiento, pero mientras la estructura en sí no esté movida, no lo vamos a repetir por eso. ¿Ya? Y acá el DP. Si se fijan, acá hay unos pequeños artefactos hacia arriba. Esto después, yo creo que vamos a alcanzar a hacer una clase de artefactos para poder repasarlos bien. Y ustedes van a ver que este tipo de artefactos puede ser blurring o el ghosting. Esto es por el movimiento pulsátil de los vasos. ¿Ya? El, el solo hecho de que haya un flujo ahí provoca que ocurra esto en la dirección de fase. ¿Sí? Este de acá igual es de esta misma. ¿Ya? Yo creo que sí, yo creo que vamos a alcanzar porque yo estoy viendo que estamos avanzando muy rápido y voy a tener que hacer otras clases para rellenar. Ahí vamos a hacer una clase de artefacto para que les quede bien clarito y por lo menos se vayan así como bien power al internado. Ahora vamos a la muñeca. Acá aplicamos la misma regla que aplicábamos en el codo. La idea es que quede la muñeca lo más derecha posible. ¿Ya? O sea, así. Que quede alineada la mano con lo que vendría siendo el antebrazo. No así, ni así, ni a veces por posicionar queda como así la mano. No, lo más derecho posible. Dentro de que el paciente pueda colaborar también, porque si está con mucho dolor, hay veces lo mismo que el codo. Si no se puede estirar bien la mano, aunque es más difícil que pase acá, es más común en el codo, se deja como se pueda, pero hay que tratar de enderezarla lo mejor posible. ¿Ya? Y seguimos igual el eje vertical de lo que vendría siendo la muñeca, que incluye la mano, parte proximal de la mano y la parte distal del antebrazo. En el axial vamos a tener este localizador. Igual hay que seguir el eje de la muñeca, pero si nos vamos a fijar bien, esto nos va a coincidir con que vamos a dejar
por lo menos los 3 dedos de al medio, en este caso los metacarpos, no alcanzamos a ver realmente los dedos arriba, pero los 3 metacarpos van a quedar derechitos en un solo corte, como se ve acá, por ejemplo. ¿Ya? Y el carpo también lo vamos a ver completo. Porque si se fijan, esto pasa tanto en la mano como en el pie, va a ser imposible que veamos todos los dedos en un solo corte, porque la disposición de la mano, de los huesos de la mano, y sobre todo en el pie, no da para eso. Entonces lo más derecho que uno pudiese conseguir una mano es que se vean estos 3 metacarpos en un solo corte, ya junto con el carpo. Y por supuesto que acá en el coronal vamos a abarcar lo que más se pueda, ¿ya? Que lo ideal es que se vean las articulaciones metacarpofalángicas, ¿cierto? Completas. Y para abajo que alcancemos a abarcar eh, la mayor parte del tercio distal del antebrazo. Pero lo que nos interesa sí o sí es esto que está acá al medio. Tanto la articulación de la muñeca como la articulación metacarpocarpiana. O carpo metacarpiana, suena más bonito. ¿Ya? Y acá está lo que yo les digo. Esto es lo que ustedes deberían ver cuando tienen una muñeca que se considera que está derecha. Tener los 3 metacarpos del medio, el carpo y los huesos tanto radio como cúbito en un mismo corte. El pulgar siempre queda un poquito más adelante cuando dejamos la mano derecha y el meñique también. Y ahora esto igual se consigue en manos que son relativamente normales, porque igual hay de todo en la anatomía humana, no siempre se va a poder conseguir, pero esto que se ve ahí es como lo ideal, lo del libro, lo que me interesa mostrarles y que se les quede, que así debiese quedar una muñeca derecha, ¿ya? Y para planificar los axiales, ya teniendo un coronal, que si se fijan, este se ve muy bonito el trabeculado óseo, por ende podríamos decir que es un T2 gradiente, para empezar a aplicar conceptos. En este mismo vamos a dejarlo, acá no tenemos una línea así como derecha como pasaba la articulación del codo, que podríamos decir que da paralelo a la articulación del codo, porque en sí la articulación de la muñeca tiene una cierta forma de media luna, ¿ya? Entonces lo que se hace es que nosotros hacemos un eje vertical de la muñeca, que por lo general va a estar dado por el tercer metacarpo, y que va a bajar y que debería coincidir con el eje de la articulación radiocubital distal. Y ahí trazamos nosotros una línea imaginaria vertical. Entonces el localizador nos va a quedar perpendicular a esta línea, ¿ya? Lo mismo acá para el plano sagital. Eje vertical de la muñeca, que va a estar dado por la parte proximal de la mano y la parte distal del antebrazo, perpendicular también, ¿ya? Y acá en el axial, si se fijan acá, en la parte de los rollitos de la mano, bueno, que acá hay grasita, acá ya no hay tanta grasita, acá es más músculo, pero acá se genera una línea también, que es la que está en apoyo en la bobina. Entonces nosotros vamos a dejar el cubito que quede paralelo a esta línea para que nos entregue una mano derechita que va a estar igual de lado, así tal cual como la ven. Y nosotros después en postproceso la damos vuelta para que en vez de quedar así, quede así, ¿ya? Por un tema de estética, aunque ustedes si quieren igual la pueden mandar así. De hecho, hay veces que nosotros estamos muy atrasados en el servicio porque los pacientes llegan tarde y más encima se mueven y no los podemos sacar, no los podemos echar al tiro. No sería ético echarlo al tiro a la primera que se mueve. Entonces nos atrasamos con los que siguen y entre que pasamos rápido a los pacientes y yo mando imágenes, a ver si igual no se olvida dar la vuelta y no crean que nos informa por eso.
Es netamente por un tema de que es más lindo, más estético que se vea así que así, ¿ya? Entonces si no se da vuelta, da lo mismo. Igual si es que adquieren, por ejemplo, la muñeca en la bobina de rodilla, igual se puede, ustedes en teoría pueden adquirir cualquier examen en cualquier bobina mientras abarque la estructura completa y ya ponen la mano así de un principio, igual se ahorraría el tema de dar la vuelta, ¿ya? Pero son pequeños tips que les doy, porque igual uno intenta ver la comodidad del paciente y la verdad es que tomar un examen con, con el brazo estirado así a los Superman y que el paciente se quede ahí quieto 40 minutos, olvídenlo, es horrible. Nosotros intentamos así como ver qué poner entre medio al paciente para que esté un poquito más cómodo, pero la verdad es que hay que echarle para estar harto rato así. Entonces nosotros por eso tomamos las muñecas, las manos, mientras el diagnóstico lo permita, con la manito al lado del cuerpo nomás, porque de verdad que a los Superman es súper incómodo. Y finalmente para el sagital, acá está de nuevo lo que yo les decía, el eje vertical que creábamos de la muñeca que tiende a pasar por el tercer metacarpiano que nos va a coincidir con la articulación radiocubital, ¿ya? Lógicamente que esto lo vamos a centrar según que nos abarque la muñeca completa, ¿ya? Es un promedio que se hace, no vamos a dejarlo totalmente al centro de la articulación porque ahí correríamos mucho hacia cubital, hacia el meñique, ¿ya? Entonces nosotros lo dejamos en el centro de la muñeca, cosa que tengamos una equidistancia por lado y lado, ¿cierto? Ahora acá en el axial, si se fijan, igual pasa paralelo a lo que vendría siendo al tercer metacarpiano, que si bajamos a nivel de la muñeca, también nos va a coincidir con que va a quedar paralelo a articulación radiocubital. Y en el sagital nuevamente lo dejamos de manera que quede bien encuadrada la muñeca. Y ya eso sería la planificación de la muñeca. Ahora, si se fijan, el protocolo de muñeca es muy parecido al protocolo del codo, ¿ya? Y se van a fijar que la mayoría de músculo esquelético es lo mismo. Todos tienden a incluir los de PFAT en 2 planos, por lo menos, o 3, ¿ya? El T1 axial y el T2 FATSAT axial, o el de PFAT axial, dependiendo de. Acá está la única diferencia que tendríamos entre el codo. Si se acuerdan, en el codo teníamos un DP FATSAT axial, acá tenemos el T2 FATSAT axial. Y en el codo teníamos el T2 sagital y acá está el DP FATSAT sagital. ¿Ya? Por un tema de que la estructura lo amerita. Y por gusto el radiólogo que nos informa. ¿Ya? Acá también tenemos la posibilidad de tener un T2 FATSAT coronal o este puede ser reemplazado por un STIR. ¿Ya? Cuando pasa esto, por lo general, cuando hay pacientes que tienen mucho volumen, que son un poquito más gorditos, y que por mucho que los pongamos de lado, igual quedan muy a la orilla de las muñecas, muy al borde de la camilla, y ahí es cuando tenemos mucho defecto de saturación. Entonces el STIR tiene una saturación más homogénea que el T2 FATSA, ¿ya? En esos casos se reemplaza. Y el mismo criterio de nuevo de los músculos esqueléticos, en caso de medio de contraste, una máscara en el plano axial y T1 FATSA de los 3 planos posteriores al contraste. Y acá tendríamos unos cortes de muñeca, ¿cierto? Acá un gradiente, un T1,
Y si se fijan acá, el tercer metacarpiano es más chiquitito que los otros dos. Estas son variantes normales. Como les digo, hay gente que... Hay de todo en la Villa del Señor, ¿ya? Se van a encontrar de todo, absolutamente de todo. Y acá tenemos un pequeñísimo detalle que la verdad se ve muy parecido. Y acá intenté marcar un poco la diferencia entre uno y otro con el ventaneo, pero se van a fijar que después en las imágenes que yo les muestre, cuando no estén tan ventaneadas como acá, son súper iguales el DP Fatsat coronal versus el T2 Fatsat coronal, ¿ya? Son muy parecidos, muy, muy, muy parecidos. La única manera de diferenciarlo es viendo el cartílago articular, ¿ya? Que de por sí en la muñeca no es muy fácil de evidenciarlo, hay que buscar el corte para decir, oh, sí, mira, acá hay cartílago articular. Como por ejemplo acá alcanzamos a ver un poquito la hiperintensidad del cartílago versus acá que no la vemos, pero acá sí vemos un poquito de líquido. Entonces es como que se tiende a confundir un poco. Ya es complicado y la única manera de aprender a verlo es viendo, viendo y viendo imágenes. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tenemos el corte del libro que les contaba. Los tres metacarpianos, el carpo completo y la parte distal de la articulación radiocubital. Acá también tiene un ventaneo un poco excesivo, la verdad, pero y también porque están sacadas con foto del celular. Después vamos a ver en las imágenes propiamente tal, que no se ve así tan fuerte el contraste entre uno y otro, ¿ya? Este es el T2 Fatsat axial y acá se ve el T1 axial, que si se fijan acá podemos ver la totalidad de los vasos que hay en la grasita, por ejemplo, los tendones, acá el paquete también de los nervios, ¿cierto? Podemos ver absolutamente todo y muy bonito. Y acá tenemos un DP sagital. Ahí quedó el solito. Ahora nos vamos a lo que es la pelvis ósea. Como les digo, acá en resonancia hacemos una diferenciación entre lo que es pelvis ósea y pelvis blanda. La pelvis ósea nos va a cubrir todo lo que es la estructura pélvica, toda la musculatura, ¿cierto? La grasita, sobre todo cuando hay lesiones acá entre medio, como algunos lipomas, o vamos a ver igual casos interesantes de las famosas colombianas o venezolanas que se inyectan biopolímeros en los glúteos. Ahí también es importante abarcar toda la zona glútea para su correcto estudio, por supuesto, porque eso es lo que se quiere ver. Y por delante hasta la sínfisis púbica nomás, la verdad. No hay mucho más que abarcar adelante, a menos que haya algo más hacia adelante, ¿ya? Pero es raro ver algo más adelante de eso. Y esta tiene la posición, como cuando ustedes toman una pelvis en rayos, ¿cierto? Que los pies van separados a la altura de los hombros más o menos y van a hacer una rotación interna de los pies para dejar de perfil la, las cabezas femorales con el cuello, ¿cierto? Y el fémur en general, ¿ya? Entonces, para la planificación de los coronales, vamos a tener que, lo estándar, lo usual, acá vamos a hacer un coronal estricto en el plano sagital. ¿A qué se refiere estricto? Aquí lo vamos a dejar simplemente derecho como salió. No vamos a hacer ninguna inclinación según nada. O sea, nosotros tenemos la pelvis, si se fijan acá la línea está derecha, no se le hace nada, ¿ya? Y vamos a abarcar
desde lo que les comentaba, la sínfisis púbica, hasta lo que vendría siendo la mitad o puede ser un poquito más atrás si es que le viene por coxigodinia, por ejemplo, que quieren ver el coxis completo o el sacro, pero si no igual puede ser hasta la mitad del sacro, ¿ya? Por axial vamos a tener acá las cabezas femorales, vamos a trazar una línea imaginaria que pasa por encima de ambas cabezas femorales a la misma altura, por supuesto, y la planificación va a ir paralela a esta línea. De hecho, ustedes pueden correr el planificador hacia atrás, fijarse que pasa a la misma altura por encima de las cabezas femorales, que no quede una primero que la otra, porque la idea es que haya un análisis comparativo entre una y la otra, que las dos aparezcan al mismo tiempo, ¿cierto? Esa es la idea. Y en el coronal tratar de enderezar un poquito la pelvis, porque hay veces que quedan un poquito chuecas. Por ejemplo, acá hay una leve inclinación, si se fijan, igual la columna está chuequita. Entonces nosotros lo encuadramos un poquito de nuevo por el tema de presentación. ¿Ya? Cuando planificamos los axiales, nuevamente en el plano sagital vamos a hacer un axial estricto. No vamos a hacerle ninguna inclinación. ¿Ya? En el plano coronal vamos a hacer la misma línea imaginaria, que acá de hecho se nota bien, por sobre las cabezas femorales, ¿cierto? Y vamos a pasarlo paralelo a esta línea imaginaria, cosa que cuando vayamos viendo los cortes axiales nos aparezcan también ambas cabezas femorales al mismo tiempo, cosa de poder evaluarlas de manera comparativa, ¿ya? Y lo que hay que abarcar es sí o sí las alas ilíacas completas, que eso nos va a coincidir más o menos con que quede a mitad de la L5, y por debajo sí o sí tienen que verse los trocánteros, ¿ya? Si queda un poquito más abajo que eso, mejor. Pero la idea es ver acá las inserciones completas de todos los ligamentos y tendones que hay en la estructura pélvica. En el axial lo vamos a encuadrar con la estructura que tenemos que ver, ¿ya? Y finalmente en el sagital, en los coronales, acá sí vamos a seguir un poquito de inclinación según la estructura pélvica, que eso nos lo va a dar el sacro, por ejemplo, ¿ya? O que estas líneas que vemos acá adelante pasen por el centro de la sínfisis púbica, ¿ya? Que siga el eje de la pelvis en el fondo. Y si nosotros ponemos a la pelvis y tenemos un eje horizontal y un eje vertical, que siga paralelo a este eje vertical de la pelvis, que va a estar dado generalmente por lo que viene siendo acá la sínfisis púbica, por delante, y por detrás por el sacro, ¿ya? Y lo mismo en los axiales, vamos a seguir en este caso perpendicular al eje horizontal de la pelvis, que va a estar dado también por la sínfisis púbica, ¿cierto? Y vamos a situarlo eh, de manera que abarque de manera simétrica. Acá ustedes, en este caso, por ejemplo, si el paciente se queja por dolor en una zona de la pelvis hacia el lado derecho, tomamos la derecha nomás, no tomamos la izquierda. Ahora, si no saben por qué le pide, porque muchos que dicen, no, no sé, me duele la pelvis. ¿Dónde? No, como que no duele acá, así como que se toca la pelvis completa, le hace los... Ya, pero si no, no es necesario. Y acá en el sagital igual lo encuadramos de manera que quede lo más derecho posible. Y el protocolo de la pelvis ósea, tenemos el STIR coronal, ¿cierto? Un T1 coronal, un T2 y T1 axial, con el T2 FATSAT axial y finalmente un STIR sagital. Y en caso de requerir medio de contraste, acá este está un poquito antiguo, acá dice que se agrega el T1 FATSAT de los tres planos, pero después igual nos pidieron la máscara, así que el mismo criterio que todo músculo esquelético.
una máscara y después los tres planos, ¿ya? Acá tenemos un estilo coronal. Este no quedó tan bonito, está un poquito ruidoso. Esto suele pasar en pacientes que son muy voluminosos. Acá está el T1 coronal. Acá tenemos el T2 axial versus el T1 axial. Acá la manera de identificarlos igual tienden a parecerse, pero recuerden que siempre en T2 el músculo es más oscuro que en T1, ¿ya? Y si está a nivel de la vejiga, por ejemplo, que es mucho más fácil, pueden ver que la vejiga brilla por el líquido, ¿cierto? La orina, y en T1 no. Acá tenemos el T2 FATSAT, les mostraba que igual se ve un poquito ruidoso, que eso pasa por el volumen del paciente por lo general. Y acá tenemos el STIR sagital. Y me aprovecho acá de colgarme para poder ver la cadera. Que la cadera, al principio, lógicamente tenemos que hacer una localizada, así que nos piden la cadera derecha o la izquierda. Pero siempre se hacen al principio del protocolo de cadera, por lo menos el STIR T1 coronal y un T2 axial, comparativos, que son exactamente los mismos de la pelvis. ¿Ya? Entonces acá ocupamos el mismo centraje que la pelvis ósea. Y en el axial igual el mismo centraje, ¿cierto? Ahora sí, ya teniendo imágenes más bonitas, nos vamos a planificar una cadera. Cuando queremos planificar la cadera en los ejes coronales, primero nos vamos a ir al axial. La idea es que este pase a lo largo del eje de lo que vemos del fémur, tanto de la cabeza como el cuello, que sea paralelo a este eje, ¿ya? Y que nos debería coincidir igual con el punto medio entre la articulación coxofemoral, y abarcando por supuesto los labrum por completo, porque eso igual es algo que se desea estudiar, y tratar de que se vea lo más equidistante posible entre un lado y otro, tanto por anterior como por posterior, sin cortar ninguna inserción, por supuesto, dentro de lo que lo permita. Ay, perdón, acá sí. Sin cortar ningún lado, ninguna inserción dentro de lo que lo permita, ¿ya? Y en el coronal, vamos a situarlo de manera igual que no perdamos ninguna inserción importante. Por ejemplo, acá que se alcance a ver el trocánter, ¿cierto? Acá que alcancemos a ver la sínfisis púbica. Y tratar de que se vea equidistante también, porque la verdad acá la ilíaca no importa, para eso teníamos los comparativos que abarcan la pelvis completa, ¿ya? Y por ejemplo acá tenemos prendidas 4 antenas. 1, 2, 3, 4. Para la pelvis completa sí las necesitábamos, pero ahora que vamos a empezar la cadera propiamente tal, en teoría necesitamos solamente la SP3 y la SP2. Entonces podemos apagar las otras, ¿ya? Porque si no probablemente se vayan a meter en la imagen, porque de hecho, si se fijan, el sobremuestreo abarca hasta acá nomás, o sea, todo lo de señal que está captando acá arriba se me va a meter en la imagen porque está en dirección de fase de cabeza a pie, y lo mismo acá abajo. Todo esto de fémur también se va a meter en la imagen, porque el sobremuestreo no llega tan abajo a lo que abarca la antena. Entonces acá, antes de empezar la adquisición, estas antenas se deberían apagar, ¿ya? Y ahora para el plano sagital, vamos a
hacer ahora una línea imaginaria que pasa entre un cachito del labrum y el otro, que nos va a coincidir con este eje posterior, ¿cierto? De lo que vendría siendo la parte del acetábulo por posterior. Y según esta línea imaginaria que trazamos, lo vamos a dejar paralelo a esta línea, ¿ya? Y acá la idea es ir viendo cómo está la relación del fémur con el acetábulo. Los labrum también, ¿cierto? Y acá lo mismo. Vamos a seguir este mismo eje por posterior, paralelo, y que también nos va a coincidir con que vamos a ir paralelo al eje del fémur, ¿ya? Y bueno, lo mismo que recién, abarca el mismo campo de visión que abarcábamos en el coronal, ¿ya? Y finalmente, cuando vamos a hacer los axiales, realmente en este caso son axiales oblicuos, ¿ya? Y que esto es muy útil para poder ver los diferentes tipos de pinzamiento que existen. Pinzamiento tipo pincer, tipo cam o tipo mixto, que incluye tanto al pincer y al cam, ¿ya? Que en este caso vamos a seguir acá paralelo al eje del cuello del fémur. Y acá en la axial la verdad es que no se toca mucho. No hacemos ninguna modificación de angulación ahí. Porque el mismo angular acá va a hacer que esto se corra también. Entonces, si nosotros modificamos acá, se va a modificar la angulación de acá. Así que este de acá por lo general nosotros no lo tocamos. Lo que sí, por supuesto, que correrlo hacia el centro del fémur, de la cabeza femoral en este caso, para que se vea equidistante y no se vea así como de un lado más que de otro, ¿ya? Pero esta inclinación de acá uno no la toca, no se maneja con acá nomás, la verdad, ¿ya? Y acá está lo mismo que yo les decía, que estas tres primeras partes son lo mismo que la pelvis ósea, el STIR y el T1 coronal comparativo y un T2 axial comparativo. Y después ya nos dedicamos a la cadera propiamente tal, que empezamos con un T1 y un DP FAT-SAT coronal, localizado a la cadera de interés, ¿cierto? El DP FAT-SAT sagital y un DP FAT-SAT transversal oblicuo localizado, ¿cierto? Y lo mismo acá, en caso de requerir medio de contraste, bueno, también tenemos la máscara que hacemos ahora siempre y después los T1 FAT-SAT en los tres planos, ¿ya? Y acá tenemos una imagen de cadera. No son las más bonitas, igual tienen mucho ruido, porque esto pasa por lo general en pacientes que son muy, muy voluminosos, como les decía. Acá en sagital lo que queremos ver es esto, la gotita que le llaman. Y es como la imagen de una gota donde se puede evaluar por completo lo que es tanto el cartílago articular de la articulación coxofemoral, ¿cierto? Y los labrum también, ¿ya? Y esto es lo que ustedes verían en el axial oblicuo. Es como que se estira el eje del cuello femoral para poder analizarlo bien, en el caso de los pinzamientos sobre todo, ¿ya? Ahora, les voy a mostrar acá la planificación de la pierna, que es exactamente lo mismo para fémur, ¿ya? Por eso no les puse los dos por separado, porque la verdad, tanto pierna como fémur, la programación es la misma. Siempre cuando sean estructuras bilaterales, en estos casos que lo permiten, como es la cadera, los fémur y las piernas, empezamos por adquisiciones comparativas, ¿ya? Y después nos vamos a centrar en la región de interés.
Acá para ver el coronal, seguimos siempre por lo general el eje de la tibia, que pase paralelo al eje de la tibia y abarcar por completo de anterior a posterior. Ya fijarnos de no cortar, sobre todo por posterior los gemelos, que tienden a haber muchas veces lesiones de desgarro en los gemelos. ¿Ya? Así que siempre preocuparse de abarcarlos completos. Y dejarlo simétrico dentro de lo que se pueda. ¿Ya? Acá no hay un localizador axial. Si ustedes quieren, igual podrían hacerlo, pero la verdad es que no es necesario porque las piernas siempre tienden a estar al mismo nivel, a menos que en una tengan tremenda masa y las desnivelen, ahí sí ya sería necesario hacer un localizador axial. Pues la verdad es que no, en situaciones normales no es necesario, ¿ya? Y acá siempre vamos a hacer una elección, porque pasa lo mismo con el fémur. Por lo general no tiende a entrar las dos articulaciones en la imagen, dígase articulaciones rodilla y tobillo, como en el fémur, cadera y rodilla. Entonces nosotros hacemos una elección y le preguntamos al paciente, si le pido elegir, ¿le duele más hacia arriba o más hacia abajo? El paciente dice, no, me duele más hacia acá abajo. Ya, perfecto, metemos tobillo completo. No, me duele más hacia arriba. Perfecto, metemos rodilla completa. ¿Ya? Ahora en pacientes que son más chiquititos, como niños, por ejemplo, ahí les cabe, les sobra las dos articulaciones. ¿Ya? Pero en pacientes, sobre todo los que son altos, que tienen los huesos más largos, ahí ya hay que entrar a elegir qué prefiere uno. ¿Ya? Y esto es lo mismo que para fémur, solo que en vez de ser el eje de la tibia, se sigue el eje del fémur. ¿Ya? Una vez que terminamos con los comparativos coronales, que en el caso de la pierna y fémur solamente se hacen coronales, a menos de que haya una lesión expansiva, por ejemplo, ahí ya es igual conveniente agregar un axial, pero si no, la verdad no se hace. En los sagitales vamos a seguir nuevamente paralelo al eje de la tibia, que en el fémur vendría siendo exactamente lo mismo, paralelo al eje del fémur. ¿Ya? Y en los coronales, perdón, en los sagitales en sí lo encuadramos de manera que se vea completo igual la pierna, ¿ya? Porque hay piernas que, sobre todo las que tienen gemelos más grandes, pueden quedar fuera del campo de visión, entonces ahí hay que entrar a agrandar un poquito el campo de visión y jugar con los parámetros de adquisición, ¿ya? Pero en piernas estándar por lo general no hay que hacerles nada, solo asegurarse de que por anterior y por posterior veamos la pierna completa. Y en los axiales, acá yo les pongo, eh, bueno, la verdad acá debería haberlo hecho acá abajito, sino que en este momento fue así como de rápido para hacer la planificación y sacarle la foto. Igual lo vamos a hacer acá perpendicular a lo que era el eje de la tibia y lógicamente vamos a centrarnos en el sitio donde le dolía al paciente, ¿ya? Que puede ser tanto por superior, si es que el paciente dijo que le dolía arriba, o por inferior, si es que dijo que le dolía abajo, ¿ya? O al medio incluso. Que hay veces que, sobre todo si es que se ve la lesión que está al medio, se hace al medio, ¿ya? Pero en ningún caso vamos a abarcar la pierna completa porque sería, sobre todo con los axiales, si se fijan, es un área más extensa que abarcar que cualquier otro plano, sería alargarse mucho en el tiempo, ¿ya? Así que los axiales van acotados solamente al área de interés. Y el protocolo de la pierna, acá como les mostraba, que tenemos un estiro y un T1 coronal comparativos, que es lo mismo que en fémur. Acá tenemos una secuencia dual, que en la misma secuencia adquirimos tanto el DP como el T2 sagital, localizado de la pierna que corresponde, ¿ya? Uno igual pudiese adquirirlo por separado, pero en verdad hacerlo de esta manera nos ahorra tiempo, porque en una secuencia adquirimos dos, ¿ya? Un T2 gradiente sagital también, y en los axiales donde le damos más énfasis.
Ahí tenemos un T1, T2, T2 fat sat y DP fat sat axial localizado. ¿Ya? Y en el caso de medio de contraste, la misma regla que para todos, la máscara y T1 fat sat en los tres planos posteriores al contraste. ¿Ya? Acá tenemos las adquisiciones. Bueno, en este caso era de una pierna que se quería ver más la rodilla, ¿cierto? Acá tenemos el T1 comparativo y el DP fat sat, perdón, el STIR. Acá tenemos la comparación de las piernas. Y acá si se fijan, si vemos este con este, la verdad como que no hay mucha diferencia. Como que cuesta ver cuál es cuál si yo les pregunto, porque aparte que acá el DP propiamente tal no está con saturación grasa, es un DP solito. Lo único que les puede dar la pista de cuál es el T2 y cuál es el DP es que la musculatura es más oscura en el T2, o sea, en este está como más plomita. Y que de hecho, si yo les pongo un DP con un T1, ahí sí que se confunden. Ahí la única opción sería ver, por ejemplo, este líquido que se alcanza a ver acá en la rodilla. Ya que el DP lo muestra igual porque es un DP. El T1 no lo mostraría. Ya, pero si se fijan, el DP solito, sin saturación grasa, es muy, muy, muy parecido a un T1. Y acá tenemos el T2 gradiente, que se ve muy bonita el trabéculo óseo. Acá lo mismo. En base a lo que hemos hablado, si yo les pregunto cuál es T1 y cuál es T2, ¿cuál sería T2? ¿El de la derecha? El de la derecha. Derecha de la pantalla. Claro. La que tiene el músculo más hipointenso. Sí, cierto, este es el T2 y este es el T1. También pueden fijarse acá en los vasitos, que el T1, si bien es cierto, no alcanza a dar una señal muy bonita, el T2 igual nos alcanza a mostrar un poquito más brillante. Por el tema del líquido. O estos vasitos que están acá en la grasita también. Justo los alcanza a pillar en ese corte y se alcanzan a ver hiperintenso. Ya, esta es otra pillería que podrían usar en el caso de que se confundan. Y acá sí está un poquito más difícil. ¿Qué opinan? Porque acá sí que vemos los dos iguales en los vasos, porque son de Profe, P-FAT-SAT y T2-FAT-SAT. el, el primero sería T2 FATSAT y la de la derecha sería... No, perdón. El de... Ay, ya se me olvidó. El que está a mi derecha, que sería su derecha también, creo. Ese es DP FATSAT. ¿Sí? Ya, ya, está ¿Ya? bien entonces. Y el que está a mi izquierda, que creo que también es su izquierda, sería el T2 FATSAT. Más que nada lo diferencié por el músculo que está Sí, mucho muy más bien. hiperintenso. Sí. Acá tienen que ver la relación entre el músculo y la grasa. El de P siempre se va a ver el músculo más clarito que la grasa, ¿ya? Porque la grasa es la que está más saturada. Si se acuerdan de cuando vimos la rodilla o los hombros, ¿ya? En cambio, en el T2 FATSAT van a tender a verse más o menos iguales. Ya, pero bien. Y ya finalmente nos vamos al pie. Como les comentaba al principio, como lo mismo que pasa en la muñeca, el pie es chueco. ¿Ya? De por sí nunca lo vamos a ver derecho. ¿Ya? Siempre vamos a conseguir quizás dos dedos verlos derechos y los demás ya no. Que van a ser en general los de al medio. ¿Ya? Porque por ejemplo el meñique ya se va hacia otro lado, ya él sigue su propio eje
y el pulgar también tiende a desviarse un poquito más. Este pie en particular era un pie bastante derecho, simétrico, por decirlo así, ¿ya? Pero aún así, por ejemplo, con el quinto dedo versus el pulgar, ya nada que hacer. O sea, sí, no lo podemos obligar a que los metatarsos se alineen todos juntos y queden derechos, no, imposible, ¿ya? De hecho, acá se ve como la imagen ideal que debería verse, que esto, me imagino, es del segundo dedo, ¿ya? Pero eso no se va a ver con todos los dedos, no van a ver todo el eje del pie en todos los niveles de los dedos, porque como les digo es imposible, ¿ya? Entonces para el sagital lo que vamos a hacer es enfocarnos en los deditos de al medio, que vamos a seguir el eje de esos metatarsos, de los tres deditos del medio, intentando hacer un promedio como que se puedan ver la gran cantidad de metatarsos posibles que alcancen a agregar tarso y dedo, ¿ya? Porque si se fijan, el tercero, perdón, el cuarto, estaba pensando en estos tres, el cuarto metatarso tampoco tiene la misma inclinación que el tercero, pero sí se parece un poquito más a la del segundo. Como les digo, en el pie todos tienen su propio eje, ¿ya? Y acá lo importante es abarcar, eh, bueno, independiente de la patología, vamos a intentar de abarcar lo más que se pueda del pie, ¿ya? Pero ojo que si no abarcamos el tobillo no importa porque para eso está el tobillo, ¿ya? Si es pie, nos centramos en pie. Y según la patología, por ejemplo, si está más enfocada en lo que son los dedos, vamos a ver después que hay una rutina especial también para neuroma de Morton, que eso va con contraste sí o sí. Aunque no lo tenga, si la orden médica decía neuroma de Morton, hay que ponerle contraste. Que neuroma de Morton es una inflamación del nervio plantar que pasa en específico por entre medio de dos dedos. Que esa va a ser la tarea del día que ustedes van a averiguarme para la próxima clase donde se ve el neuroma de Morton. O neurinoma de Morton también le dicen. ¿Ya? Que ahí vamos a centrarnos más en lo que es la parte del antepié. Entonces ahí podríamos usar un foco un poquito más chiquitito para que se vea con mejor detalle. Pero si las lesiones están más hacia el retropié, ahí ya hacemos un foco un poquito más grande. ¿Ya? Y bueno, como les decía acá, vamos a pasar paralelo a lo que vendría siendo un promedio entre estos metatarsos, para intentar ver la mayor cantidad de dedos derechos en lo posible. ¿Ya? Y acá en el axial, vamos a ver que hay como una pequeña empanadita. Ay, perdón, iba a estornudar y se me fue el estornudo. Volvamos a la empanadita, ¿cierto? Y acá tenemos un eje que está planito del pie. Entonces vamos a pasar perpendicular a esa línea, ¿ya? Perpendicular al eje de la empanadita. Y acá, como les digo, tenemos un dedito lo más derecho posible, digamos la mayor cantidad. Y ya cuando nos vamos a planificar un coronal, tenemos que tratar de seguir el eje del pie, de lo que está dentro, y que vamos a elegir un promedio igual entre todos los metatarsos que alcanzamos a ver para que se vea lo más derecho posible, que como les digo, a lo más, igual que en la muñeca, vamos a alcanzar a ver los tres metatarsos del centro en el mismo corte, con el tarso, ¿ya? Y en el axial vamos a intentar seguir el eje de la empanadita que les decía al principio. Se alcanza a ver un reborde de grasita, ¿cierto? No tan marcado como acá. Y vamos a ir paralelo a este eje que en sí nos va a permitir también poder ver los tres deditos del centro, ¿ya?
porque mientras más hacia el tobillo vayamos va a haber una mayor inclinación que si vamos hacia los dedos del tarso, porque saben que esto va así, ¿cierto? Va como en inclinación, no es que el pie esté plano, porque de hecho eso es patológico el pie plano, ¿cierto? Así que la mayoría de los pies que vamos a ver eh, van a tender a angularse los metatarsos, así como vemos acá que están como en subida y como en escalera, ¿ya? Pero hacia el nivel de los dedos, esta inclinación baja. También hay que tratar de ver así como un promedio para que quede más o menos derecho. Pero insisto, jamás van a dejar el pie completo derecho. No se puede, es imposible, por la anatomía del pie en sí, ¿ya? Y acá tenemos, bueno, acá yo no les muestro los tres dedos porque acá lo que me interesa mostrarles es otra cosa. Para planificar los axiales necesitamos ver el promedio de la articulación del isfranc, que es esta que está acá, que se forma por el tarso con el metatarso, ¿cierto? Hay unos huesos que están más arriba que otros, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tratar de hacer un promedio de pasar paralelo a esta línea, ¿ya? Para que podamos ver un axial como corresponde, porque si se fijan, tampoco vamos a ver que aparezcan todas las cabezas de los metatarsos juntas, porque imposible, están más adelante que otras, ¿cierto? Los dedos también. No hay como una línea en sí que seguir. Lo único como anatómico que nos daría un eje axial de un pie, en este caso es la articulación del isfranc, ¿ya? Y acá en el sagital lo ponemos igual así como de perpendicular al eje de los metatarsos, ¿ya? Y acá obviamente en el axial vamos a dejar la empanadita bonita, que sea presentable, ¿ya? Y ya nos vamos al protocolo del pie, que acá tienen, si se fijan, dos secuencias para cada eje. Ya para sagital tenemos un STIR y un T1, para el coronal tenemos un T1 y un DP FAT-SAT, y para el axial tenemos un T2 y un DP FAT-SAT axial. Y si se fijan, es exactamente lo mismo que hacíamos en el tobillo, ¿ya? Solo que ahora, lógicamente, va a ir enfocado al pie, las planificaciones es lo mismo, ¿ya? Y acá la misma regla de siempre, de todo músculo esquelético, en caso de requerimiento de contraste, se agrega la máscara y tiene una falsa de los tres planos, posterior al contraste, ¿ya? Acá tenemos una imagen, si acá está un poquito con ruido, ¿cierto? Que esto pasa por lo general cuando no, cuando queda mucho aire también en la bobina, ¿ya? Que esto igual uno lo puede filtrar y después queda precioso, hermoso. Pero yo les muestro esto que es la realidad que a veces sucede, que se puede arreglar después con el filtro, ¿ya? Por ejemplo, acá este otro eje, este es otro corte muy parecido a este, pero si se fijan acá no hay tanta simetría en la zona del metatarso, ¿ya? Este uno sí se ve más bonito. Acá tenemos un T1 coronal, acá se alcanzan a ver estos dos y parte que se alcanzó a ver de este, pero y acá el DP coronal, mismo se alcanza a ver estos dos, parte de este igual. Y acá tenemos los axiales. Nuevamente, si nos vamos a la regla de cómo se ve el músculo versus la grasita,
o el músculo en general, para que ustedes puedan diferenciar bien las potenciaciones. En el T2 tenemos que el músculo es muy oscuro, muy hipointenso. En el T1 es un poquito más clarito, igual hipointenso en relación a la grasa, pero más clarito que el T1, no es tan fuerte esa hipointensidad. Y en el DP es más hiperintenso con respecto a la grasa, porque la grasa está saturada, pero no el músculo. ¿Ya? Y creo que eso es todo. Esta clase fue un poquito más intensa, un poquito más larga, porque era lo que nos faltaba de ver de músculo esquelético, que es bastante. De hecho, nos ahorramos tiempo con la pierna y el fémur, porque si hubiésemos puesto los dos, que como les digo es exactamente lo mismo, por eso no los puse por separado, ¿ya? Pero sí, músculo esquelético es un mundo muy extenso. Entonces diría yo que neuro o que cuerpo. Así que eso. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Ya espero que les haya quedado clarito. Si no, cualquier duda, saben que igual pueden hablarme, yo les respondo dentro del día, dentro de lo que se pueda. Y eso, acuérdense harto de los tips que les doy para intentar diferenciar las secuencias propiamente tal, que sobre todo músculo esquelético al principio cuesta, ¿ya? Pero como les he dicho anteriormente, es solo cosa de ir revisando y revisando imágenes y de acostumbrar el ojo. Y también con los tips que les voy dando, espero también que se les haga un poquito más fácil diferenciar entre uno y otro, ¿ya? Eso chicos, cuídense y por si acaso hoy día sí o sí se va la guía, la ficha, para que empiecen a completar ya con los exámenes que ya hemos visto, ¿ya? Eso chicos, Gracias, profe. cuídense. Nos vemos Cuídense. el No, viernes profe. porque es feriado, ¿ya?